Hola Twins de YouTube, él es Alex y él es Mike y nosotros somos The Twin Team. Para los que apenas nos conocen, nuestro canal estará enfocado en tutoriales básicos sobre mantenimiento en el hogar. Aunque también les compartiremos tips y mini proyectos muy interesantes. Hoy aprenderemos con el tutorial apagadores de escalera. Esto es lo que necesitamos. No olviden que las ayudas visuales mostradas en nuestros tutoriales las pueden descargar desde nuestra página de Facebook. Y ya que están ahí, denle me gusta y síganos. Manos a la obra. Bueno, Twines, este es el circuito que ya conocen de su apagador sencillo que vimos en el tutorial anterior. Pues para sus apagadores de escalera, como se los mencioné en los requerimientos, se requieren dos y hay una observación especial que sean de 3 vías. Observen que tiene 3 bornes. Estos son los que se utilizan para su apagador de escalera, pero no es más que el mismo funcionamiento. Es un pequeño truco, observen. Aquí viene la magia. ¡Tarán! Un solo apagador se dividió en dos. Este apagador va a realizar la mitad del trabajo y este apagador va a realizar la otra mitad del trabajo. Por eso este apagador en su vía central va conectada a su fase y el apagador de este lado en su vía central va conectado al retorno de su luminaria. Pero para que estos dos apagadores puedan realizar el trabajo de un solo apagador necesitan comunicarse entre sí. ¿Cómo se van a comunicar entre sí? De esta manera. Observen un puente en la parte de arriba y un puente en la parte de abajo. Ahora sí estos apagadores ya están comunicados. Ese es el único chiste, es el único truco para conectar sus apagadores de escalera. La vía central, una hacia su fase, otra hacia su retorno, y para que se comuniquen entre sí, el borne de arriba y el borne de abajo puenteados, y ya van a poder realizar el trabajo como si fuera un solo apagador. Vamos al siguiente paso. Bueno, Twines, en este paso vamos a conectar nuestros apagadores de la forma en como vimos en el paso anterior. Primero, vamos a pasar nuestros puentes. Listo. Ahora vamos a proceder a conectar primero el cable importante. En el video anterior, en el tutorial anterior, ya expliqué cómo detectar su fase y cómo detectar su retorno, así que ya no me enfocaré ahí, nada más a la conexión. Observamos en el paso anterior que en nuestra vía central vamos a conectar nuestra fase. También esto ya lo expliqué en otro tutorial, así que es solamente desforrar la distancia y trenzar para que no batallen a la hora de introducir y aflojar el tornillo para que se libere la platina. Introducimos y atornillamos.
Listo. Vía central para la fase. Ahora su retorno. Vía central. Introducimos. Apretamos. Listo. Aquí está su apagador, sus dos apagadores divididos para realizar la misma función de un solo apagador. Ahora los puentes. Puente superior. Puente inferior. ¿Observan? Repetimos la operación del lado del apagador que va a controlar su retorno. Introducimos el puente superior y apretamos. Puente inferior. Observen. Ahora nuestros apagadores están comunicados y cada uno va a realizar su función, este con su fase y este con su retorno. Ahora vamos al siguiente paso para demostrar todo este circuito. Vamos. Ok, Twiners, entonces ya nomás vamos a hacer la comprobación de nuestro circuito. Primero pues ensamblamos. Vamos a aislar. Empotramos. Ponemos nuestra tapa. Y encendemos nuestro termomagnético. Ok, nuestro último paso es la demostración de nuestro circuito de apagadores de escalera. Así funciona un apagador de escalera. Cuando encendemos aquí, apagamos acá. Cuando encendemos aquí, apagamos acá. ¿Por qué funciona esto? Porque ahí está el circuito cerrado y nuestra fase está llegando hasta nuestra luminaria. Cuando accionamos este apagador, nuestra fase se está deteniendo aquí. Cuando volvemos a accionar este mismo apagador, se vuelve a cerrar el circuito y ahora bajamos la escalera y ahora accionamos este apagador. Ahora nuestra fase se está quedando en este apagador. Cuando nuestra fase se detiene aquí o cuando nuestra fase se detiene aquí. Eso es el trabajo que realizan los apagadores. Detener la fase aquí o detenerla aquí. Todo el circuito cerrado detiene la fase aquí. Todo el circuito cerrado se detiene la fase aquí. Esa es la forma de trabajar un apagador de escalera. Así que, como vieron, es muy sencillo y estamos listos para ahora el siguiente tutorial. Saludos. ¿Vieron lo sencillo que fue? Conforme aprendan cosas diferentes, experimentarán mucha satisfacción. Si quieren ser independientes, aprendan algo nuevo cada día.
Si aprendiste algo nuevo con nuestro tutorial, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda, aprende, sé útil y hazlo tú mismo.